Mis queridos hermanos, muy buenas noches con todos ustedes. Es una alegría estar con ustedes en esta noche para poder continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Déjenme saludar por un momento aquí a nuestros primeros hermanos que están ya conectados y para poder saludarlos. En primer lugar, me gustaría saludar aquí, estoy viendo a mi querida hermana Quiñones, la familia Quiñones, conozco a ellos desde la iglesia El Porvenir, ¿no? Una alegría saludarlos, hermano Santiago, miren ustedes cuánto tiempo ha pasado y podemos vernos a través del Zoom, la plataforma de Zoom. Bienvenidos a esta reunión. Del mismo modo también, aquí está nuestro querido hermano Efraín. Efraín, bienvenido, también apreciado Efraín, a nuestra reunión de esta noche. Vamos a estudiar la palabra de Dios, así que tengan cerca la Biblia, porque va a ser muy importante ir directamente a las fuentes, ¿no? A lo que dice la palabra de Dios. Puedo ver también ahí en un círculo, aunque todavía sin abrir su video, a mi querida hermana Evelyn Román, desde República Dominicana. Hermana Evelyn, bienvenida, muy buenas noches. Siempre es una alegría verla, que está atenta ahí a los estudios de la palabra de Dios. Y hay una gran cantidad de hermanos que están todavía con el video apagado. Bueno, se respeta si quieren permanecer incógnitos, si no quieren que nosotros podamos conocer su rostro. Apreciamos que puedan estar con nosotros, aun cuando en un estado de semiclandestinidad, ¿no? Por así decirlo. Queridos hermanos, nuevamente una alegría estar con ustedes. Siempre es lindo poder estudiar la palabra de Dios y quiero decirles que esos son los momentos que más disfruto, cuando estoy con ustedes aquí para poder estudiar la palabra de Dios, ¿no? Son momentos en los que yo soy el primer bendecido porque termino aprendiendo más, ¿no? Y sobre todo con esas preguntas que a veces me arrinconan, ¿no? Me colocan contra la pared, pero que me permiten también, ¿no? Estar investigando más, conocer más la palabra de Dios. Así que muchas gracias por la tremenda bendición de acompañarme en esta noche. Vamos a hacer una oración y luego empezamos con nuestro estudio. Saludo a mi querido hermano Juan Vargas, que también prendió ahí su video, y también a Efraín Hernández, que está allí también, los saludo, y Elías Ferro, que también están juntos. Dan Tito también, bienvenidos, apreciado hermano Dan, gusto de saludarlos. Bueno, vamos a hacer una oración, mis hermanos queridos, y luego iremos directamente al estudio de la palabra de Dios. Recuerden, estamos empezando nuestro seminario Apocalipsis, versículo por versículo, ¿no? Qué tremendo este desafío. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la linda oportunidad de estudiar la palabra de Dios, tu palabra en esta noche. Pedimos, Señor, que las lecciones de tu palabra sean claras para nuestra vida, que bendigas a cada persona que se ha conectado desde diferentes lugares para estudiar tu palabra y que de esta manera seamos confortados, seamos bendecidos, prosperados a través de la lectura de tu palabra. Pedimos estas bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, estamos dando inicio en este momento a la reunión de esta noche. Y otra vez doy la bienvenida. Aquí acaba de conectarse Marta Guerrero, mi mamita, así que les saludo con mucho cariño por conectarse en esta noche también desde Caraballo, ¿no? Que queda en la ciudad de Lima, pero para llegar hasta Caraballo ahí son 2 horas casi de viaje, ¿no? En la misma ciudad, imagínense lo grande que es Lima. Bueno, mis hermanos queridos, voy a compartir el PowerPoint de esta noche. Si ustedes pueden compartir esta imagen que siempre comparto con ustedes, aquí aparece un QR. Este QR lleva directamente al Zoom. Por lo tanto, si hay un amigo, alguna persona que desea participar de nuestro estudio, usted le comparte el QR o le comparte el vínculo para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Apocalipsis versículo por versículo. Entonces les animo, mis queridos hermanos, que tengan su Biblia ahí al lado, si es posible un cuaderno, y si es posible también subrayar lo que tenga que ser subrayado, anotar a un lado aquello que pueda ser anotado, para que juntos podamos aprender más acerca de este libro tremendo que es el libro de Apocalipsis. Hoy día vamos a hablar acerca del protagonista central del Apocalipsis. Y este estudio del protagonista central lo vamos a ver en dos
sesiones. Hoy día haremos una sesión y la próxima semana estaremos realizando la siguiente sesión. Solamente que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que hoy también veremos una última parte de la sesión anterior, ¿no? Entonces, es bueno que estemos siempre con nuestro estudio porque se trata de una línea continua, se trata de una historia que si usted piensa, cuando se habla acerca de Apocalipsis 13, eso me interesa, usted va a llegar a Apocalipsis 13 y no va a comprender tan bien si es que no ha seguido toda la secuencia para llegar a Apocalipsis 13, ¿no? Es como si te cuentan una historia a la mitad o cuando ves sobre una película desde la mitad de la película, entonces no se va a entender. Es bueno que estemos en estas primeras sesiones y por si acaso estamos colgando las sesiones también en el Facebook para que si no pudo ver alguna sesión, entonces se ponga al día y de esa manera ya pueda seguir con nuestro estudio. Muy bien, voy a, eh, vamos a desarrollar entonces este tema que hemos estado presentando con una declaración de Elena de White en Testimonios Selectos, el tomo 5, la página 127. A través de todo el libro de Apocalipsis se encuentran preciosas promesas alentadoras, así como advertencias del significado más solemne. Contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Miren, hermanos, esta última declaración. El libro Apocalipsis contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Es decir, si bien es cierto, aparentemente para nosotros estudiar el libro Apocalipsis es de un beneficio solamente espiritual y a veces podemos pensar teórico, ¿no? Abstracto, cosas que aprender, versículos que relacionar, doctrina que estudiar, pero Elena de White está apuntando hacia algo muy, muy significativo. Ella nos dice que son verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. En otras palabras, nuestra vida personal es más rica cuando entendemos mejor el libro Apocalipsis. Nuestra vida familiar puede ser mucho mejor, más próspera, si entendemos mejor también el mensaje del libro Apocalipsis, porque este libro contiene verdades que atañen a nuestro bienestar presente y futuro. Es decir, incluso simplemente, no solamente por conocimiento, porque el conocimiento tiene un valor, pero por razones incluso hasta utilitarias, es bueno estudiar el libro Apocalipsis, porque atañen con nuestro bienestar presente y futuro. Y si hay algo que todo el mundo quiere, es su bienestar, ¿no? Todo el mundo quiere su propio bienestar y todo el mundo quiere el bienestar de su familia. Tú quieres que tus hijos sean felices, tú quieres que tu esposa, que tu cónyuge sea feliz también, quieres tener un lugar feliz. Bueno, todo eso tiene que ver también con bienestar presente y futuro, tal como nos presenta la palabra de Dios. Entonces, estemos atentos, una buena manera de empezar nuestro estudio con esta cita. El propósito central, ya lo hemos visto la semana pasada, es manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos preparados. El Señor no quiere encontrar un pueblo de sorpresa, sorprendido. ¿No? El Señor quiere encontrar un pueblo preparado y ha dejado suficiente evidencia, ha dejado suficientes pistas para que un estudioso de la palabra de Dios, atento a las profecías, pueda estudiar la profecía, discernir la historia y de esa manera también poder saber exactamente el tiempo en que se está viviendo. ¿No? Hubo un tiempo, mis queridos hermanos, en los que los cristianos fueron perseguidos, estuvieron entregando su vida en el circo romano, hubo tiempo en que hubo pérdida, pero siempre en el corazón del cristiano el Señor ha querido colocar la idea de una venida maravillosa que es la del Señor Jesucristo. Cada una de las personas que entregaron su vida en diferentes momentos de la historia, a veces atacados, a veces humillados por autoridades, cada una de las personas que ha sido atacada en el nombre de Jesucristo, podía acceder al libro Apocalipsis para encontrar que la historia terminaba bien, que la historia no termina simplemente con ese momento terrible que estaba viviendo, sino que la historia, si se la ve desde un punto de vista panorámico más amplio, la historia termina bien. Ese es el mensaje de Apocalipsis.
El mensaje de Apocalipsis es tan importante para nuestra vida porque nos permite saber, mis hermanos, que más allá del tiempo de persecución, más allá del tiempo de pandemia, más allá del dolor que se está sufriendo, más allá de las crisis que estamos enfrentando, la cosa termina bien. Hay victoria al final de la historia de este mundo. Dios está en el control de la historia. Y eso es lo que encontramos, queridos hermanos. Fortalecer a la iglesia para que se mantengan fieles a Jesús en medio de la adversidad, mostrando el triunfo final de Cristo sobre las fuerzas del mal. La historia termina con una tremenda victoria de Jesucristo. Jesús es triunfador, el bien es triunfador, la justicia triunfa. Qué mensaje para consolador, ¿no? En un tiempo en el que parece que las cosas van todo de cabeza, la Biblia me presenta un cuadro panorámico de victoria, de la justicia triunfando sobre la injusticia, del bien triunfando sobre el mal. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo, no ayer, la semana pasada, esos principios de interpretación profética. Pero hoy queremos, antes de abordar el tema de esta noche, ir a otro principio que vamos a explicar para luego entrar con el protagonista central. Y este principio de interpretación profética tiene que ver con la estructura del libro. ¿Cuál es la estructura del libro? Es muy importante, apreciados hermanos, que podamos entender cómo el libro de Apocalipsis está estructurado para que de esta manera podamos también entender plenamente lo que Dios quiere decirnos a través de sus páginas. Entonces, ¿cómo es que es la estructura del libro? Miren, aquí hay algo muy importante que por favor tenemos que tener en cuenta. Vamos a abordar algunos temas que regularmente solo se abordan en una facultad de teología. Yo quiero decirles que pocas veces he visto una explicación a la iglesia de los temas que vamos a presentar ahora, ¿no? Porque lo que queremos es que la iglesia pueda estar atento, ¿no? Usted encontrará esto en una facultad de teología muy claramente, pero a veces es difícil que esto se presente a la iglesia. Miren, el principio que se usa dentro de la literatura hebrea en general y en particular dentro del Apocalipsis es lo que se llama quiasmo. Es una palabra que seguramente nunca han escuchado, ¿no? Pero quiasmo viene de la palabra X. X, ¿no? Ustedes imaginen una X. Hay como dos barras, ¿no? Que están cruzadas y en el centro ocurre algo interesante. Hay el cruce así, ¿no? Esa es la X. Bueno, eso de la palabra X viene la palabra quiasmo, ¿no? Que forma parte de la estructura. Pero al mismo tiempo también esta palabra quiasmo nos explica muy interesantemente lo que significa el libro Apocalipsis. Ya dijimos que es el quiasmo, dijimos que tiene que ver con una X, pero antes de eso quisiera hacer una corta explicación acerca de lo que por lo general sucede en un libro, cualquier libro que ustedes vayan a leer, incluso también en las películas, ¿no? Las películas tienen esa misma manera de poder contar las cosas. Miren, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, en un libro, en una novela, en una ficción, lo que sucede es que empieza la trama, ¿no? El autor, el escritor empieza a describirnos el ambiente, empieza a describirnos el lugar, empieza a describirnos los personajes, los hechos principales, ¿no? Y de pronto empieza la trama, porque tiene que haber algún problema, algo tiene que estar sucediendo para que haya una novela, ¿no? Porque si todo es felicidad, no hay novela, ¿no? O sea, realmente esa es lo que encontramos en la literatura, ¿no? Tiene que haber algún problema. Incluso, por ejemplo, si están en una película, ¿no? Ya presentan incluso los personajes principales, todo, y después dicen, el problema es este. Y entonces el problema empieza a surgir aquí. Y de pronto el problema empieza a intensificarse, empieza a intensificarse. Las cosas parecen no tener solución. El espectador o el lector está preocupado. Y entonces se va acercando el momento culminante, el momento en que se va a dar la solución. Llega hasta aquí y después hay una corta despedida y el libro termina, ¿no? ¿Qué es lo que intenta hacer el escritor o qué es lo que intenta hacer el guionista de alguna película? Lo que intenta hacer es que la tensión
del espectador, que el suspenso que se pueda crear en el espectador empiece a crearse de esta manera, creciendo, 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 hasta que llega un momento en que el espectador está agarrado a su silla, ¿no? O el lector está, pero absorto en la lectura y no quiere dejar más la lectura. Llega este momento hasta que encuentra el punto final, el punto cúspide, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿no? Ya Romeo se encuentra con Julieta y entonces ve que ella está muerta y él se suicida. Es una historia, ¿no? De Romeo y Julieta. Es decir, la trama llega hasta el final. Bueno, ese tipo de estructura en las películas y en los libros es muy común. Ahora, yo lo que quiero presentarles es cómo es la estructura de Apocalipsis. La estructura de Apocalipsis no sigue este patrón. Es decir, no empieza diciéndome la historia y después va intensificando y va intensificando, llega hasta un punto culminante y después baja. No, no es eso. El Apocalipsis y en general la literatura hebrea tiene otra estructura, funciona de otra manera, y para poder entender Apocalipsis es necesario entender de qué manera funciona, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto es un libro normal, empieza la introducción, empieza el desarrollo, llega el momento del clímax y entonces yo leo el desenlace, ¿no? Esa es la secuencia que todo escritor y que todo productor de televisión o de cine sabe que esta es la cosa funciona, ¿no? Tiene que mantener en atención hasta el final. Bueno, en el caso del libro Apocalipsis no funciona de esta manera. En el caso del libro Apocalipsis funciona como un quiasmo. El quiasmo es una figura literaria similar a una V invertida. Bueno, esta es una V invertida, ¿no? Que vamos a decir, ustedes por favor completen en su imaginación la idea de X. Dijimos que quiasmo viene de X, ¿no? Pero acá la X solamente está a la mitad de la X, ¿no? Si ustedes pueden ver, apenas está la mitad inferior de la X, ¿no? Nos falta la otra mitad. Pero es así que funciona, ¿no? Es un quiasmo, pero funciona como una V invertida. Miren, ahora, esto quiere decir que la parte más importante no se encuentra al final, que el tema central y la cúspide del libro no se encuentra en la parte final, como se hace generalmente en los libros que nosotros conocemos, sino que la parte más importante del libro de Apocalipsis y de casi todos los libros de la Biblia en un quiasmo se encuentra en el centro, ¿no? Ese es el tipo de literatura hebrea. Si nosotros entendemos eso, va a haber muchos temas que se van a solucionar en el estudio de la Biblia, ¿no? Entonces es de una estructura piramidal. Los textos ordenados mediante el uso del quiasmo llegan a su clímax, el momento más importante, a la mitad de su narración. Es decir, está en la mitad el asunto más importante que nos quieren contar, ¿no? Esta es la estructura quiásmica propia de la literatura hebrea y, por supuesto, propia del libro de Apocalipsis, que tiene una estructura quiásmica, y eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Es decir, el clímax se encuentra más o menos en la mitad, y la estructura de quiasmo se establecen conexiones entre las partes opuestas de una narrativa. Este es el punto clave. Hay conexiones entre el prólogo y el epílogo, se conecta. Hay conexiones entre la primera parte y la penúltima parte. Hay conexiones entre la segunda parte y la antepenúltima parte. Hay conexiones hasta que finalmente en la mitad es que se encuentra el centro del mensaje del libro. Estoy tratando de hacer de la manera más clara posible, ¿no? Porque a veces cuando en la propia facultad nos explican estas cosas, lo hacen tan complicado que no terminamos no entendiendo bien. Pero el asunto estamos haciendo con dibujitos, ¿no? Para poder entender lo mejor posible la estructura de este libro. Bueno, la idea principal, entonces, la vamos a encontrar en una estructura quiásmica, la vamos a encontrar en el centro del libro. Ahora bien, miren ustedes cómo funciona esto en la práctica. Miren, en el prólogo, Apocalipsis 1:3, ustedes pueden encontrar las siguientes declaraciones. Y van a encontrar que en el epílogo, en el capítulo 22, hay básicamente declaraciones similares, lo que nos hace pensar que hay una relación entre el inicio y la parte final del texto. El prólogo es la primera parte, el epílogo es la última parte. Entonces, por ejemplo, en el prólogo hay declaraciones como esta, ¿no? Ya la hemos leído, ¿no? Del 1 al 3. La declaró enviándola por medio de su ángel
Y miren ustedes cómo en el capítulo 22, en la última parte, dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel. Hay una relación entre esas dos frases, ¿no es cierto? A pesar que una se encuentra al principio y otra se encuentra hacia el final del libro, hay una relación entre esas dos frases. Luego, para manifestar a sus siervos. Y ahora mira esta misma declaración, casi las mismas palabras, hacia el final del libro, para mostrar a sus siervos. Más adelante, miren ustedes, las cosas que deben suceder pronto. Y esta frase, al final del libro, más o menos que se repite, las cosas que tienen que suceder pronto. Luego está el bienaventurados, está el inicio del libro. Y también al final del libro vamos a encontrar esa frase, bienaventurados. Las palabras de esta profecía, las palabras de la profecía de este libro en el epílogo, porque el tiempo está cerca. Ahí se repite prácticamente con las mismas palabras, porque el tiempo está cerca. Entonces, característica de la estructura narrativa hebrea es este quiasmo donde la parte inicial parece conectarse con la parte final, ¿no? Y de esta manera nosotros ahora vamos a intentar resolver cuál es el centro más importante del libro, porque ya sabemos que el centro más importante del libro no está en la parte final, el centro importante del libro está en la parte central. Así que eso es lo que nosotros necesitamos descubrir. ¿Cuál es el centro del libro? Muy bien, vamos a hacer un cuadro aquí. Ahora, hemos visto que el prólogo se relaciona con el epílogo, ¿no? Hay una relación entre esos dos, ¿no? Ahora, vean cómo es la construcción literaria, cómo se escribe el libro Apocalipsis. Las 7 iglesias que representan a la iglesia en toda su historia se relaciona también con la penúltima parte que habla acerca de la Nueva Jerusalén. Entonces, allí encontramos otra relación, ¿no? Y fíjense ustedes cómo nos vamos a ir acercando hasta el centro. Pero allí están las 7 iglesias, la Nueva Jerusalén. Por otro lado, encontramos los 7 sellos, eventos mundiales, con el milenio. Debe haber una relación entre los 7 sellos y el milenio, y eso vamos a estudiarlo también, ¿no? Ustedes pueden ver entonces cómo se va haciendo la estructura quiásmica, ¿no? Es decir, la atención es en el centro es que vamos a encontrar el mensaje principal. Las 7 trompetas están relacionadas con las 7 plagas en su universalidad, ¿no? Y entonces llegamos a la parte central. ¿Y cuál es la parte central del libro de Apocalipsis? La crisis final. La crisis final. Mira que la crisis final de lo que sucede en la tierra no está en la última parte. En la última parte hay cosas que tienen que ver ya con lo que sucede en el cielo y en fin, ¿no? En la parte central es lo que sucede en la tierra poco antes de la venida de Cristo. Por eso es que se llama la crisis final. El desarrollo de la crisis final está allí. Y luego podemos concluir entonces que desde el capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 15, versículo 4, se encuentra la parte central de Apocalipsis. Y ya dijimos que en un quiasmo lo más importante es la parte central, porque ahí se encuentra el mensaje central que en este caso el profeta quiere dejar a quienes estamos leyendo el libro ahora. Entonces, la parte central es la crisis final. ¿Está claro, mis hermanos? Hemos entendido entonces cómo es la estructura del libro de Apocalipsis. Hay relación entre las diferentes partes del libro y nos lleva a concluir que la parte central del libro es la más importante, la crisis final, tal como está revelada así en la palabra de Dios. Ahora bien, el clímax, la idea principal, se encuentra en el mismo centro del libro. Los capítulos 12 al 14 describen la crisis final de la historia de la Tierra. Recuerden, capítulos 12, 13, 14 son capítulos claves. Y en la visión adventista, que es coherente con con el estudio del libro de Apocalipsis, encontramos también que nosotros le prestamos una atención muy especial a a los capítulos 12, 13, 14 del libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos a esos capítulos vamos a ver qué tremendo que es el mensaje que el Señor está dando para su iglesia, ¿no? Entonces es claro que aquí se encuentra la parte central. Se encuentra la parte central en este momento. Pero ahora vamos a escarbar un poquito más y vamos a ver qué es lo que encontramos allí. Miren ustedes, si esa es la parte central, ahora vamos a buscar que dentro de ese centro encontramos ahora el centro del centro.
que es el mensaje de los tres ángeles. Es decir, en el Apocalipsis el centro está desde el 12 hasta el 14 y el centro del centro está desde el 14, versículo 6, que es el mensaje del primer ángel, hasta el versículo 12, que termina el mensaje del tercer ángel. Entonces, este es el centro del centro. Pero podemos ir un poco más allá todavía y encontrar el centro del centro del centro. ¿Cuál es el centro del centro del centro? Es el llamado a adorar al Creador que está dentro del mensaje del primer ángel. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, es un llamado a la adoración. Es un llamado a poder obedecer al Dios verdadero. En un mundo en el que cada quien quiere hacer su propia voluntad, en que cada quien quiere decir lo bueno y lo malo como si fuese el hombre la medida de todas las cosas, nosotros encontramos aquí que Dios está dando un mensaje: adoren al Creador, adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces encontramos, mis queridos hermanos, allí, esto es el centro del centro del centro, ¿no? Y aquí tendríamos que concluir algo importante también. El cuarto mandamiento de la ley de Dios se relaciona con ese mensaje. ¿Así? Pastor, ¿cómo es que se relaciona con ese mensaje? Mira lo que dice allí: adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, mira, el cuarto mandamiento dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Y el mensaje del primer ángel dice: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, hay una relación que no es casualidad en colocar este mensaje del primer ángel en el centro del centro del centro del libro de Apocalipsis. Y es porque el sábado, día del Señor, tiene un papel fundamental en el desarrollo de los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Mis queridos hermanos, esto realmente es impresionante, cómo el Señor está diciéndonos lo importante que es que seamos obedientes a su palabra. Este es el centro del centro del centro, ¿no? Y de esa manera, mis hermanos, tenemos una visión panorámica. Ustedes pueden ver entonces que iremos llegando, pasaremos por las 7 iglesias, iremos a los 7 sellos, luego hablaremos de las 7 trompetas, estaremos yendo versículo por versículo hasta que lleguemos al aspecto más importante del libro, que son los capítulos 12 hasta el 14. Estaremos algunas semanas estudiando allí y luego ya iremos, ¿no?, con los eventos que decantan de la historia: las 7 plagas, el milenio, la Nueva Jerusalén y el epílogo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que esa es la estructura del libro de Apocalipsis. Ahora, mis hermanos, ahora continuamos con los versículos en los que nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos ido desde Apocalipsis 1 hasta 1 al 3, ¿no? Ahora vamos a continuar los siguientes versículos hasta el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan se identifica, ¿no? Juan se identifica como el autor. Este Juan es el discípulo amado, el discípulo de Jesús. Juan es el que escribe. Y luego dice: a las 7 iglesias que están en el Asia. Allí coloca el destinatario. Y uno se pregunta: pastor, ¿y por qué tiene que colocar el destinatario? ¿Por qué coloca el destinatario? A ver, explique, pastor, ¿por qué coloca el... Bueno, porque por lo general nosotros, cuando hacemos una carta, ¿cómo hacemos? Colocamos el destinatario, ¿dónde? Al comienzo, ¿no? Y decimos al comienzo, querido amigo fulano de tal. Ahí está el destinatario, al comienzo de una carta. Y al final colocamos nuestro nombre, que somos aquellos que escribimos, ¿no? Entonces, pero no es así. Aquí Juan lo que hace es, primero él se presenta, primero coloca su nombre y luego inmediatamente después coloca a quién le está escribiendo. ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón, mis hermanos, es que en el tiempo de Juan, el libro de Apocalipsis no era como este. Es decir, no era un libro en el que tú puedes, ¿no? Aquí agarras y ya, puedes ver rapidito. Quiero ir al final, abro en el final. Quiero ir al principio, abro en el principio. Quiero ir en el centro, abro en el centro, ¿no? Pero si se trata de un rollo, ¿cómo vas hasta el final?
en un rollo, vamos a poner aquí, yo estoy colocando este papelito como si fuese un rollo, ¿no? Así eran antiguamente en un rollo. Entonces, cuando se empezaba a abrir el rollo, empezaban por esta parte a leer y empezaban a cerrar aquí para continuar leyendo. Entonces cerraban y abrían, y entonces estaba así, ¿no? Siempre delante de ellos. Por lo tanto, no podían ir directo hasta la última parte. La última parte estaba encerrada, ¿no? Tenían que empezar así. Entonces, por eso es que tenían que escribir quién es el autor y a quién está dirigida la carta en el principio, ¿no? Porque no había manera de ir directo hasta el final. Entonces, por eso dice Juan, aquí, ¿no? En una especie de rollo, a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, directamente dice para quién es este mensaje. Perfecto. Vamos a hablar de las 7 iglesias en un momento, pero por aquí vamos un adelanto, ¿no? Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son a esas 7 iglesias a quienes originalmente se escribió el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el 7 es un número especial. El 7 es un número que tiene una simbología especial. El 7 significa perfección. El 7 significa totalidad. Así que no es por casualidad que el apóstol Juan escribió 7 iglesias. ¿Por qué? Porque el 7 va a tener un significado profético. No solamente son las 7 iglesias, sino que además, ahí lo dejamos. Cuando lleguemos a las 7 iglesias vamos a explicar por qué dice 7 iglesias, ¿no? Por ahora solamente vamos a mencionar. Ahora continuamos leyendo entonces. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Aquí se está presentando entonces. Mira, Juan lo que está diciendo es, yo les estoy transmitiendo un mensaje. Yo simplemente soy un transmisor del mensaje. Yo les digo, gracia y paz a vosotros, pero ¿de parte de quién? No está hablando de parte de él. Está diciendo de parte del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? Entonces Juan le está diciendo a las iglesias, este mensaje no es mío. Este mensaje es de Jesucristo, ¿no? Él no coloca la palabra Jesucristo, lo que él coloca es el que es, que era y que ha de venir, pero eso es Jesucristo, ¿no? Y luego habla acerca de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Esto qué significa? Otra vez la palabra 7. 7 significa totalidad, 7 significa perfección. Entonces, 7 espíritus significa la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud, el 7, el Espíritu Santo en toda su plenitud que está delante del trono, ¿no? Entonces, aquí hay una mención al Espíritu Santo. Y luego vuelve ahora sí a mencionar directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Quién es Jesucristo? Testigo fiel. Acordémonos de esa frase, testigo fiel, porque la vamos a ver varias veces en el Apocalipsis. El testigo fiel. Luego también sigue describiendo a Jesús. Miren, es que Juan está describiendo al protagonista de su libro. Ya aquí de entrada, apenas él escribe las primeras frases, está describiendo quién es el protagonista, de quién yo voy a hablar. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Entonces uno se pregunta ahí, pastor, ¿qué significa el primogénito de los muertos? Yo no entiendo, ¿cómo es esto el primogénito de los muertos? Jesús primogénito de los muertos. Bueno, la palabra primogénito significa que es el que nació primero. Entonces podríamos decir, pero Jesús no resucitó primero. Antes de Jesús resucitó Lázaro. Antes de Jesús resucitó la hija de Jairo. Hubieron muchos que resucitaron antes de Jesús. Y entonces, ¿por qué aquí Jesús es el primogénito de los muertos si él no fue el primero en resucitar? Pero primogénito también tiene que ver con una categoría de supremacía. ¿Ah? El primogénito no solamente era el que primero nacía, sino que además tiene que ver con una cualidad especial, un estatus especial, tiene que ver con estatus, el primero, el que tiene supremacía. Entonces, pueden haber resucitado muchos antes de Jesucristo, pero él tiene supremacía sobre todos, porque él dejó su vida y la volvió a tomar, ¿no? Entonces se habla de primogénito de los muertos y él es Jesucristo. Y luego dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí se nos dice que quien está en el control de la historia no son los reyes de la tierra,
que es Dios el que está en el control de la historia. Él es el soberano de los reyes de la tierra. O sea, en otras palabras, es el rey de reyes, ¿no? Soberano de los reyes quiere decir rey de reyes. Guarden esa palabra, porque rey de reyes lo veremos más adelante también. Siempre refiriéndose a Jesús, siempre Jesús es el rey de reyes. Ahora, continúa diciendo, al que nos amó, ahora queda claro que es Jesús, ¿no? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está describiendo parte por parte lo que hizo Jesús, lo que significa Jesucristo, su posición, su exaltación, lo está describiendo parte por parte. Y él no lo había conocido así. Juan conoció a Jesús como un humilde carpintero, pero ahora mira todo lo que ahora Jesús, está describiendo acerca de Jesús. Dice, nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, ¿no? Ahora hay una mención al Padre, ¿no? Fíjense entonces que en este versículo ya encontramos una mención a la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en este versículo. Amén, ¿no? Está claro, aquí la Trinidad aparece a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y aquí aparece de los 7 espíritus el Espíritu Santo. Jesucristo aparece en una cantidad de descripciones, pero aquí aparece el Padre también, ¿no? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Mm? Claramente, mis hermanos, lo que está haciendo Juan es colocarnos en la presencia del protagonista del libro. Empieza describiendo quién es el protagonista del Apocalipsis. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista central del libro, ¿no? Y ustedes van a ver ahora que Él continúa aquí para que nadie se equivoque, ¿no? Y Él está diciendo, miren, lo que significa todo esto es que finalmente el Señor cumplirá su promesa. Yo quisiera que recordemos el tiempo en el que Juan está escribiendo. Juan está escribiendo aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Él estaba en la isla de Patmos. La iglesia estaba perseguida. La iglesia estaba atribulada. La iglesia estaba esparcida, ¿no? Muchos, ya todos los discípulos habían muerto. El único discípulo que quedaba era Juan. Juan era el único. El único que quedaba era Juan. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis estaba siendo escrito para gente que nunca había visto a Cristo, para las nuevas generaciones, ¿no? Para gente que nació después. Ya todos los que habían visto, los que habían tocado al Señor Jesucristo habían muerto. Solamente Juan quedaba quizá, ¿no? Quizás por ahí algunos otros. Pero esa generación que estuvo con Jesús estaba descendiendo a la muerte. Y Juan está escribiendo para una nueva generación de cristianos, ¿no? Para la generación que siguió, que escuchó el mensaje por los discípulos, pero que nunca vio a Jesús, nunca lo vio. Y entonces Juan está escribiendo para, imagínate todo el peso de la responsabilidad que tenía Juan respecto de la iglesia que estaba quedando. Él quedaba como último discípulo. Entonces lo que está haciendo es reafirmar la promesa de Jesús. Miren entonces ahora el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Y Él está diciendo, Él viene con las nubes. Es decir, su promesa es real. Él me lo dijo directamente, yo lo escuché de sus labios. Él está confirmando, Él viene con las nubes y además todo ojo lo verá. Y él continúa diciendo, y los que le traspasaron también lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay un comentario interesante que hace el Espíritu Profecía respecto de este tema, de los que le traspasaron, que habla acerca de una resurrección especial. La resurrección especial de aquellos que lo juzgaron, que lo condenaron, y también de los terribles enemigos del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Resucitarán para ver regresando a Cristo en las nubes de los cielos. Aquí se cumple. Entonces, este es un asunto claro en la Biblia, esa resurrección especial. Y también, como vimos con el libro de Daniel, habrá una resurrección especial, ¿no?, de los justos, ¿no? Pero eso ya lo vimos en el libro de Daniel. Aquí se habla acerca de la resurrección de los impíos, ¿no? Y dice también, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén, ¿no? Lo que está diciendo es que todos aquellos, una gran cantidad de seres humanos que no aceptaron, que rechazaron, que vituperaron, que persiguieron, que consistentemente se colocaron fuera del alcance de la gracia divina,
harán lamentación por él. Habrá un grupo que hará lamentación. Tristemente, el libro de Apocalipsis no viene para decirnos cosas demagógicas, no todos serán felices, todos, no, viene a decirnos qué es lo que realmente sucederá. Habrá un grupo que lo esperará, pero habrá otro grupo que hará lamentación, que se lamentará, porque dirá, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no acepté cuando podía haberlo hecho? Entonces, mis hermanos, ahora vamos al último versículo que veremos hoy. Ahora, después de haber hecho esa presentación del protagonista, ahora Juan deja el espacio para para colocar por escrito las palabras que salen directamente de los labios de Jesús. Las palabras que a continuación vienen son de Jesús directamente, ¿no? Lo que ha hecho Juan es transcribirlo de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el alfa y el omega. Por supuesto que esas palabras no son de Juan, porque Juan no es el alfa y el omega, ¿no? Tienen que ser de Jesucristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Por qué dice el alfa y el omega? Porque está hablando del alfabeto griego. En el alfabeto griego, la primera letra era alfa y la última letra era omega. Entonces, cuando dice yo soy el alfa y la omega, es como si estuviese diciendo yo soy la A y la Z, ¿no? Es lo que estuviese diciendo, ¿no? Es decir, está simplemente diciendo yo soy el principio y el fin, el inicio y el fin, dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? El que es y que era y que ha de venir, es Jesucristo. Y además habla de Jesús, el Todopoderoso. Miren la manera como se refiere a Jesús. Este alfa y omega, este principio y fin es el Señor Jesucristo, el que es y que era y ha de venir. El que ha de venir es el Señor Jesucristo y es el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué hago este énfasis, mis hermanos? ¿Por qué hago este énfasis? Simplemente porque hay muchas personas que creen que Jesucristo no es Dios, que creen que Jesucristo fue un ser creado y que Jesucristo es una especie de un Dios menor. No, no es eso lo que dice Juan. Juan lo que dice, cuando Jesucristo habla, Juan recoge las palabras de Jesús y lo que dice Jesús es, yo soy el alfa y el omega, es decir, soy eterno, soy el principio y el fin. No, lo que está diciendo ahí, yo soy antes que el tiempo, ¿no? Principio y fin, dice el Señor, el que es pasado, el que era y el que ha de venir. Está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, que es el que vendrá, el Todopoderoso. Creo que queda claro que Jesús es Dios sobre todas las cosas, la divinidad de Cristo. Entonces, mi querido hermano, por favor, si viene alguien a contarte la historia de que Jesús no es Dios, de que Él es un Dios menor, que no hay, que Él fue creado, todo eso absolutamente no tiene nada que ver con el testimonio de la propia palabra de Dios. Jesús es Dios sobre todas las cosas, es digno de adoración, nos inclinamos delante de Él, lo amamos porque es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y de esta manera, queridos hermanos, empezamos entonces con la descripción de el protagonista central del libro de Apocalipsis. ¿Quién es ese protagonista? Nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan tiene todavía muchas cosas que hablar acerca del protagonista central. Es por eso que la próxima semana continuaremos con el estudio, porque hablaremos del protagonista central del libro Apocalipsis, parte 2, porque los siguientes versículos nos siguen hablando del protagonista central del libro de Apocalipsis. Así, mis hermanos, de esta manera entonces estamos llegando a la parte final de este estudio con una reflexión muy importante. Querido hermano, querida hermana, ¿has colocado a Cristo como tu principio y como tu final? Cristo es el alfa y el omega de la historia. Cristo es el alfa y el omega de la humanidad. Cristo es el alfa y el omega de la redención. Te pregunto, ¿Cristo es el alfa y omega de tu vida? ¿Cristo es el principio y el fin de tu vida? Esa es la pregunta clave, ¿no? Porque nosotros podemos tomar como un tema intelectual y conocerlo, pero si no lo traemos para nuestra vida, si no lo aplicamos a la realidad, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Sería simplemente un aprendizaje de memoria, memorístico, que no serviría para poder traer beneficio espiritual a nuestra vida. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos cada día colocarnos en las manos de este Dios maravilloso. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración.
Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la linda oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que estés con nosotros y que nos ayudes cada día a entender mejor las profundidades de tu palabra. Conforta nuestro corazón. Pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a la parte final entonces de nuestro estudio. Si es que hay alguna pregunta, ya veo una pregunta levantada allí, ¿no? Una mano levantada, no, la pregunta no está levantada, la mano está levantada, ¿no? Vamos a ver si tenemos nuestro hermano Hugo Fortunato. Voy a pedirle que él... Hugo Fortunato, bienvenido. Si usted desea hablar, por favor puede hacerlo. Vamos a activar su micrófono. A ver, ¿quiere preguntar, hermano Hugo? A ver, bueno, intente abrir su micrófono. Voy a leer mientras tanto el chat, ¿no? Carmi iPhone dice bendiciones. Amén. Tania, Jehová Dios les bendiga. Favor, entre tarde, podría decirme si va a compartir el enlace para verlo desde el comienzo. Ah, perfecto, vamos a compartir el enlace en el chat. Miranda Berna dice amén. Freddy Alexander, pastor, buenas noches. ¿Está en sus planes realizar un seminario un día para nosotros sobre el tema de Apocalipsis? Bueno, bueno, este es el tema de Apocalipsis, ¿no? Este es el seminario de Apocalipsis, así que ya no solo está en planes, sino está en ejecución, ¿no? Así que te animo para estar siempre con nosotros. Dijo que estará en el Facebook, sí, así es, estará en el Facebook. Amén, gracias, buenas noches desde Colombia, Morey, Colombia, qué bueno Colombia, ¿eh? Perfecto, Colombia, ¿y para qué? Amén, el tema está muy interesante, Evelyn, bueno, amén, hermana Evelyn. Moreris, amén, pastor. Habrá otra parte. Continuamos el próximo martes, ¿no? La idea es cada martes tener nuestra reunión sobre Apocalipsis. Bien, ¿hay alguna pregunta, mis hermanos? Hemos dejado el micrófono abierto para aquellos que desean participar. Pastor, buenas noches. ¿Podría ampliar un poquito acerca del versículo 7 del capítulo 1, por favor, pastor? Versículo 7 del capítulo 1. ¿Cuál es su pregunta específicamente? Dice que verán, todo ojo lo verá, pero también dice los que le traspasaron. Sí, y harán lamentación. Todo ojo le verá, quiere decir que la venida de Cristo será una venida física, personal. O sea que Jesucristo va a venir de la misma manera como sus discípulos lo vieron ascender a los cielos. Y cuando lo vieron ascender, Jesús es corporal, ¿no? No es una venida espiritual, porque hay gente que dice que Jesús ya vino espiritualmente. Y entonces no se cumple, porque la Biblia dice, todo ojo le verá. Y si Jesucristo ya vino, ¿cómo es que no lo he visto? En cambio, cuando la Biblia dice, todo ojo le verá, es que el día de la venida de Cristo, nadie me tendrá que avisar, yo mismo lo estaré viendo. Entonces, ahora, cuando dice los que lo traspasaron, se está refiriendo a aquellos que lo enjuiciaron, lo arrestaron, en el mismo día del arresto de Jesús, ¿no? Jesús hizo una profecía también, ¿no? Les dijo que ellos verían el rostro del Hijo del Hombre cuando viniese en su gloria. Eso se va a cumplir, por eso dice que los que lo traspasaron, entonces va a haber una resurrección especial para ese grupo para poder ver la venida de Cristo, ¿no? Ellos y además los que han perseguido al pueblo de Dios de manera terrible a lo largo de la historia, ¿no? Esa sería la idea de los que le traspasaron. ¿Mm? Bien, mis hermanos, ¿habrá otra pregunta? Interesante. Pastor Rubén. Hermano Alfred Cruz, buenas noches. Ok, desde el punto, pastor. Bienvenido. El mismo versículo. Los que verán serán desde Adán hasta el Jesús que venga, ¿no? ¿Verdad? A ese se refiere, no sé, todo ojo verá. Todo ojo le verá se refiere a todos los ojos que están vivos en ese momento, ¿no? De todos los vivos. Y de los resucitados justos de toda la historia, lo verán. Pero de los impíos, solo una parte. De los impíos, solamente los que lo traspasaron y los grandes perseguidores del pueblo de Dios, ¿no? Porque el resto estará todavía hasta la segunda resurrección, que es después del milenio. Pero no adelantemos eso, ¿no? Eso viene después en el capítulo 20. Pero por ahora,
solamente un resumen, ¿no? En la venida de Cristo, los ojos que lo verán son los de los vivos, todos los vivos, sean justos e injustos, los justos que resucitan y los impíos que resucitan juntamente con los que resucitan en la resurrección especial, los justos también, que es poco antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero eso ya hablamos en el libro de Daniel. Muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a dejar aquí nomás porque en 10 minutos vamos a empezar el repaso de la lección de escuela sabática. O sea que vamos a tener una jornada doble hoy día, ¿no? Aquí mismo comenzamos la escuela sabática, pero yo necesito cortar esta transmisión para poder ingresar en la nueva a las 8:30, ¿no? Faltan 10 minutos. Entonces yo voy a cortar y después voy a ingresar otra vez, ¿no? Y a las 8:30, y todos aquellos que desean participar del estudio, entonces están invitados. Y sería solamente un recreo, para no decir break, ¿no? Un break, que si podemos, si el castellano es tan bonito, vamos a hacerlo en castellano, ¿no? Vamos a tener un pequeño recreo, una pausa, y a las 8:30 entramos de nuevo, todos aquellos que desean, para la lección de la escuela sabática de la semana. Entonces, mis hermanos, con los que no nos vemos hasta la siguiente sesión y con los que nos vemos en 10 minutos, entonces nos vemos pronto, ¿no? Bendiciones y estamos aquí, ¿eh? En el mismo... Sí, es el mismo link prácticamente, pero prueben, si no, he dejado los dos links juntos.